Hoy es una noche para celebrar el Halloween, una noche en la que el mundo de los muertos vuelve a convivir con el mundo de los vivos, una noche de terror, una noche de fantasía, una noche de festividad, una noche en la que usted puede disfrutar y disfrazarse y celebrar siendo otra persona. Algunos consideran que es el momento de verse bellos y espectaculares. Otros lo celebran convirtiéndose en esos seres de terror, en seres que solo pueden manejar su maldad en esa noche del 31 de octubre. Bienvenidos a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y hoy, feliz con la fiesta de Halloween, quiero narrarles algunas historias terroríficas para esta celebración. Vamos a pasar desde el famoso Jack O'Lantern hasta la bruja de Blair, el jinete sin cabeza y otras historias que ustedes pueden escuchar y compartir para que vivan un Halloween tenebroso. Bienvenidos a Ventana al Misterio. Abro esta ventana del misterio con la primera historia de terror, Jack O'Lantern o Jack la Lámpara. Ya se los conté en un video anterior un poco de la historia de este vagabundo que además se la pasaba borracho por las calles y que era tan, pero tan tremendo que incluso quiso engañar al propio diablo. Y como se los dije en ese video, pues hay muchas versiones sobre esta historia. La primera nos relata a un hombre vagabundo que se encontró de frente con el diablo y que quiso engañarlo cuando éste le dijo que se llevaría su alma por no comportarse bien. Y le dijo, está bien, hagamos una apuesta. Si se sube a ese árbol y no se cae, pues yo me voy con usted. Cuando el diablo accede a este juego de Jack, él hace varias cruces alrededor de este árbol, evitando que el diablo pudiera bajarse. A cambio de poder bajarse el diablo de allí, Jack le dice, hagamos una cosa, prométame que nunca se va a llevar mi alma. El diablo accede, finalmente se baja de ese árbol y Jack, cuando fallece de manera natural, pues no puede ir al cielo porque era una persona que se comportaba muy mal y no cumplía los requisitos de ese lugar. Pero tampoco podía ir al infierno por la promesa, o mejor, el juego que había hecho con el diablo. Un alma que se quedó errante y que en medio de esto el diablo decide mandarle un poquito de esos fuegos del infierno que nunca se apagan, y es así como este vagabundo deambula, o mejor, su espíritu deambula por todas las calles sin que se apague esa luz. Es solamente un pequeño foco, ese pequeño carbón de fuego del infierno que lo acompaña por todas las calles. Sin embargo, hay varias versiones de esta historia. La segunda versión nos habla de que Jack estaba siendo perseguido por algunos aldeanos a quienes había robado cuando se encontró precisamente de frente con el diablo. El diablo le dijo que había llegado el momento de su muerte, pero Jack retrasó esta situación y tentó al diablo a castigar a los aldeanos que le perseguían, diciendo que ellos eran fieles a Dios. Jack le dijo al diablo que se convirtiera en una moneda con la cual pagaría por los bienes robados. Después, cuando la moneda, o mejor, el diablo, desapareciera misteriosamente, los aldeanos se pelearían entre sí para averiguar
quién la había robado. El diablo accedió a la propuesta, se convirtió en una moneda de plata y saltó al saco de Jack, solo para encontrarse junto a una cruz que el ladrón también había robado en la aldea. Jack cerró ese bolso y esa cruz, por supuesto, privó al diablo de sus poderes y así lo atrapó. Este mito de Jack, pues en ambas situaciones nos plantea que el diablo accede a no llevarse el alma de Jack jamás, que no se la lleva, esto a cambio de que Jack lo deje libre, lo deje ir de nuevo. Cuando Jack muere, pues como cualquier otra persona, su vida había sido demasiado pecaminosa para entrar al cielo y el diablo había prometido que no se llevaría jamás su alma. Así que decide que tiene que estar por fuera, deambulando, errante, dirían algunos. En ese momento, cuando Jack no tiene dónde ir, le pregunta al diablo si puede ayudarlo, si hay alguna luz que lo guíe para él seguir caminando y deambulando. A modo de burla, el diablo le lanza una brasa que nunca dejaría de arder porque hace parte del fuego del infierno y Jack, que además llevaba un nabo que era su comida favorita, lo que hace es unos huecos en ese nabo que forman dos ojos y una boca y pone en el interior de ese nabo esa brasa que le da el diablo y vaga eternamente y sin rumbo por todo el mundo para encontrar un lugar donde pueda descansar finalmente. Y es así como Jack se convierte en Jack O'Lantern o Jack la linterna. Y es la historia precisamente de este vagabundo que durante muchísimo tiempo trató de engañar al mismísimo diablo. Una apuesta que el diablo sin duda cumplió y castigó a este ser por mentiroso y por bandido. La segunda historia para esta noche de terror, esta noche de Halloween, esta noche en la que el mundo de los muertos convive con el mundo de los vivos, es la leyenda de la bruja de Blair. Esta leyenda se hizo muy popular pues gracias a una película que fue realmente un falso documental, pero esta película, esta historia que fue llevada a la pantalla gigante, tiene una historia real detrás. La historia o la leyenda mejor cuenta que en el invierno de 1785, Ellie Kedward, una inmigrante irlandesa, fue desterrada de la ciudad de Blair después de que varios niños de la localidad la acusaran de haberlos invitado a su casa para sacarles sangre. Los padres de los niños la expulsaron del pueblo por practicar brujería. Los aldeanos la ataron en un carro y la empujaron a los bosques en pleno invierno. Los habitantes de Blair pensaron que habría muerto de frío y volvieron a sus vidas normales. Pero en noviembre de 1786, la mitad de los niños del pueblo, incluidos los que delataron a Ellie, desaparecieron sin dejar rastro. Ante el temor de una maldición, los habitantes de Blair abandonaron el lugar y juraron no volver a pronunciar más el nombre de Ellen Edwards. Esa historia hace parte de la leyenda que sirvió de inspiración para esa película que muchos conocen, pero la historia real es terrorífica y data de 1886. Resulta que la bruja de Bell sí que tiene una base real. La primera referencia de esta bruja data de ese año con un historiador, Albert Bilgin, quien en su libro Historia de Tennessee, pues explica
cómo la familia de John Bell, tras instalarse en una nueva granja, comenzaron a experimentar fenómenos típicos de poltergeist. La leche se derramaba, desaparecía azúcar de los tarros y algo abofeteaba a todos los niños pequeños mientras una voz se reía del miedo y el sufrimiento de la familia. Los ataques fueron tan famosos que gente de otros estados viajaba kilómetros para presenciar alguna manifestación. Todos los ataques se achacaban a una entidad espiritual que tenía voz y atributos de mujer. Se le llamó la bruja de Bell y algunos sostenían haberla tocado y hablado con ella. Se creía que podía ser el espíritu de Kate Batts, una vecina malhumorada y anciana a la que John Bell habría estafado en una pugna por tierras. Cuando murió, juró que se vengaría de Bell y su descendencia. En la guía básica de Tennessee de 1933 se daban más detalles de los ataques que sufrió esta familia. Por ejemplo, que le lanzaba platos a todos los integrantes de la familia Bell. Pero quien más recibía estos ataques era una de las hijas de este señor, Betsy, pues por las noches lloraba para evitar que la familia pudiera descansar. Esta bruja insistía con estos ruidos y atormentaba a esta pequeña con estos chillidos realmente terroríficos. Esta historia fue bastante conocida, incluso el futuro presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, quiso acercarse con sus hombres a la granja de los Bell para investigar si lo que decían que pasaba tenía una base real o si realmente esto era una farsa. Al parecer, nada más entrar al pueblo, se le apareció bloqueando la caravana en la que se movían. Era la bruja de Bell, la que impedía que Andrew pudiera avanzar hasta esa casa. Esa misma noche, esta bruja se encontró con Andrew Jackson, que decidió poner, mejor dicho, a su caravana corriendo y devolverse a su ciudad natal. Tras muchos años de tormento, John Bell cayó gravemente enfermo en 1820 y cuando murió en diciembre, se cuenta que el espíritu cantaba de gozo durante su funeral, atribuyéndose esta muerte. Después de esta situación, la bruja se fue prometiendo que volvería en 7 años. Pasado este tiempo, se le apareció al hijo de la familia para revelarle profecías sobre la guerra civil y las dos guerras mundiales. Actualmente se cree que la bruja habita una cueva de los terrenos circundantes y los descendientes de los Bell afirman que siguen notando su presencia. Y seguramente esta tercera historia les hace recordar cuando en esas noches de Halloween ustedes también se miraron frente al espejo y dijeron en voz alta, justo a la medianoche y en 3 ocasiones, Bloody Mary, Bloody Mary. Esta es una de las leyendas urbanas más populares para las fiestas de Halloween y tiene que ver con la famosa historia del fantasma del espejo, que es una leyenda que tiene muchas versiones. Es la leyenda de un espíritu que aparece al ser pronunciado su nombre en 3 determinadas veces frente a un espejo y completamente concentrado. En España, a este ritual se le conoce como Verónica y en América, sobre todo en Estados Unidos, como Bloody Mary o María la Sangrienta. La leyenda suele estar vinculada a un juego de adivinación, a un ritual. El ritual presenta
una versión bien interesante, y es que si quieres que esta figura si aparezca frente a tu espejo, tienes que tener varios objetos, un libro, preferiblemente la Biblia, y unas tijeras. Luego se llama a ese espíritu, se invoca a ese espíritu y ese espíritu aparece para concederte de alguna manera una visión sobre lo que quieres saber. Sin embargo, muchos hablan de que esas tijeras son utilizadas por este espíritu para atentar con la vida de esa persona que la ha invocado. Una situación bastante interesante. Pero ¿de dónde surge esta leyenda? Pues en Estados Unidos está la historia de Bloody Mary, esa mujer, esa María la Sangrienta. Relata que era una niña de 15 años, muy hermosa y vanidosa. El centro de su vanidad era su cabello, un cabello hermoso que siempre peinaba en las noches más de 100 veces. Un día le quisieron jugar una broma a Mary y un hombre se escondió en el armario mientras ella cepillaba su cabello. Estando ahí, descuidada, el hombre salió, le tapó la boca con un pañuelo y le cortó su hermosa cabellera. Ella no soportó verse así de fea, no pudo esperar a que el cabello le creciera y tomó una decisión bastante radical. Decidió terminar con su vida. Se cree que para que esta mujer aparezca, se deben encender 3 velas frente a un espejo, peinarse el cabello 100 veces como ella lo hacía cada noche y decir Bloody Mary 3 veces. Según otra versión, Mary era una muchacha gravemente enferma y que en ese tiempo no se podía curar. El médico era su padre, que después de 4 días en coma, tomó la decisión de enterrarla en el patio de su casa. La madre de Mary no se quería ir de la tumba. Su padre, sabiendo que se iba a morir del frío, le inyectó morfina. A Mary se le había amarrado un hilo de su muñeca que iba unido a una campana. Esto era tradicional hace muchísimos siglos atrás. El padre se fue a dormir y a la mañana siguiente fue a ver la campana que encontró tirada. En ese momento abrió la tumba de su hija y vio que sus manos estaban llenas de ese líquido vital. Y poco después notó que le faltaban las uñas. Después de llorar por un buen rato, se fijó en que las uñas estaban incrustadas en el ataúd arañado. Se cree que para que esta aparezca se deben encender 3 velas frente a un espejo, dar 3 vueltas y mientras tanto decir Bloody Mary 3 veces. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Esta historia es realmente fascinante y aterradora. Una historia que hace parte de las tradicionales leyendas y rituales de Halloween. Una de las historias de terror que yo más escuchaba cuando era pequeña era la del famoso jinete sin cabeza. Versiones que cambian dependiendo de la cultura, del lugar en el cual la cuenten, pero que marcan sin duda el terror de este personaje que va a caballo, que no tiene cabeza y que va vestido de negro. Esta es la leyenda del famoso jinete sin cabeza. Para la mitología irlandesa se trata de un espíritu, una criatura sin cabeza que por lo general va montado en un caballo negro, llevando la cabeza bajo su brazo derecho, con una horrible sonrisa de oreja a oreja y con ojos pequeños y negros.
Se dice que cerca de la medianoche, en días de fiesta o noches de banquete, ese jinete salvaje puede ser observado en la oscuridad de los campos irlandeses, portando su cabeza que brilla inmensamente con la fosforescencia de la materia en putrefacción y que usa a modo de linterna. Este famoso ser mitológico dice un nombre y ese es el momento en el que la persona nombrada fallece inmediatamente. Esta leyenda tan popular hace parte además de los famosos cuentos de los hermanos Green, pero con una versión diferente, pues en aquellos famosos cuentos se habla de una mujer que sale temprano de su casa una mañana en domingo para recoger bellotas en un bosque cercano conocido como Aguas Perdidas. Al llegar al lugar, oye un cuerno de caza que ignora. Cuando vuelve a escucharlo, se gira y se encuentra ante sí a un hombre sin cabeza con un abrigo largo y gris a lomos de un caballo de idéntico color. Según estos cuentos, el jinete sin cabeza es llamado el cazador salvaje, que sopla un cuerno con el fin de advertir a los cazadores de no viajar ni cazar al día siguiente a manera de premonición sobre un accidente. Son muchas, muchas las versiones que hay de este famoso jinete sin cabeza. En Estados Unidos, este es un personaje ficticio de una novela corta, La leyenda de Sleeping Hollow, del escritor Washington Irving. La historia comienza en una pequeña población de Estados Unidos. Allí, durante los años de la Guerra de la Independencia Americana, se empieza a contar esta historia de este jinete sin cabeza que era un mercenario que estuvo presente durante varias batallas. Se supone que este personaje fue decapitado con un disparo de una bola de cañón. Le destrozaron la cabeza y quedó desperdijado en el campo de batalla. Su cuerpo fue recogido por sus compañeros de batallón y enterrado en el viejo cementerio de una iglesia holandesa, de la que cada noche de los difuntos se levanta como un fantasma malévolo, furioso, buscando precisamente su cabeza. ¿Cuál de estas tres versiones les gustó más? ¿La irlandesa, la de los cuentos de los hermanos Green o el jinete sin cabeza de Estados Unidos? Cuenten y comenten aquí para que podamos ahondar o quizás ustedes conocen otra historia de ese jinete sin cabeza. Yo tengo mi propia versión. Recuerdo que en las noches mi abuela nos contaba que había un famoso jinete sin cabeza justo en la época de la violencia colombiana, que era un hombre que además atormentaba en las noches cuando todo el mundo estaba en sus casas resguardándose de esos momentos de violencia que padecía el país. Cuando a la medianoche todo estaba en silencio, se escuchaban los pasos, las zancadas del animal, de ese caballo que además generaba unos chillidos, unos ruidos aterradores. Y si alguien se asomaba por la ventana a mirar, podía ver el traje de ese jinete, un traje, una capa grande de color negro, pero nadie podía verle la cabeza. Esa es mi propia versión del jinete sin cabeza que, como les digo, me contaba mi abuela en algunas noches de terror. Ahora vamos a pasar a una leyenda que es tradicional en Nueva Escocia, Canadá y Estados Unidos, y es el famoso Wendigo, un ser aterrador
que parece ser mitad monstruo, mitad ser humano. Se habla que es un espíritu realmente, un espíritu que parece poseer a las personas y que además las hace cometer actos realmente aterradores. Se supone que hay que huir de él porque se puede ser poseído y la leyenda habla precisamente de un ser que era un gran cazador, que se perdió en el bosque y que por alimentarse con carne humana fue castigado y se transformó en este monstruo con grandes manos, con garras y muy ágil, que se alimenta precisamente de carne humana. A veces se le personifica como el viento sobre las copas de los árboles y como un espíritu, otras como un ser musgoso que habita en lo profundo del bosque, otras tantas como una terrible criatura mitad bestia, mitad hombre. El Wendigo llama a sus presas por su nombre y cuando éstas oyen su llamada, no pueden evitar el correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. En otras se le describe como un espíritu del bosque, corpulento, con pelo blanco, que se alimenta de musgo. Muchas otras versiones cuentan precisamente que comía guerreros que se aventuraban demasiado en los grandes bosques desiertos y helados del norte de Canadá y Estados Unidos y que se perdía en esos mismos bosques. Una leyenda narra que el primer Wendigo fue un mortal traicionado por su amada. Para vengarse, termina con su vida y se come su corazón. Sin embargo, en vez de saborear el calor de su venganza, el corazón se le congeló y lo convirtió en una bestia que comía corazones. En otras interpretaciones de este ser se le describe como un mero acompañante de los viajeros. Cuando una persona viaja sola por el bosque, el Wendigo la sigue y desaparece cuando él mismo se vuelve a cerciorarse de si hay alguna persona a su espalda. En estas historias, el Wendigo es totalmente inofensivo, es realmente un ser que acompaña, un espíritu del bosque que protege. ¿Ustedes con qué versión se quedan? ¿Con esa del ser terrorífico que come carne humana? ¿O con esta última que parece ser un ser protector que acompaña a aquellos viajeros que están internados explorando el bosque? Son historias, historias de terror y quiero cerrar con una muy tradicional en la cultura del eje cafetero, ese famoso pájaro que anuncia el fallecimiento de alguien. Es un pájaro, al parecer, negro, oscuro, que cuando alguien fallece, llega a las casas, a las fincas, anunciándolo. ¿Y cómo lo hace? Pues con un sonido que pareciera que la gente interpretara, se fue, se fue. Ese es el cántico de este pájaro que se puede escuchar muy cerca de las casas o de las fincas, pero cuando la gente sale a observarlo, realmente no está ahí, está lejos, está acompañando el espíritu de esa persona que acaba de fallecer. Es una especie de premonición, es un anuncio del más allá. El famoso pájaro se fue, se fue. Para mí, una historia terrorífica, terrorífica, con la que nací, crecí y aún sigue estando dentro de las creencias de mi familia y de las personas que
habitan en el eje cafetero colombiano. Así hay muchísimas otras historias. Ustedes, ¿cuál historia recuerdan de esta noche de Halloween? Esas leyendas que los atemorizaban, esas leyendas que contaban mientras pasaban disfrazados en medio de los dulces y las velas para representar esas historias terroríficas. Pues los invito a que las compartan aquí en la caja de comentarios para que entre todos escuchemos, leamos y compartamos esas historias que yo sé que son diversas y diferentes alrededor del mundo. Pero recuerden, esta es una noche para celebrar. Este es un día para convertirnos en otros seres, para divertirnos, pero por otro lado también es una noche para recordar a esos seres queridos que ya no están, quizás para dejarles una luz si creen en ello, o una oración si son también creyentes, en que esto pueda ayudar a aquellas almas a estar tranquilos en el más allá. Pero no solo para eso, sino para recordarlos, para traerlos a nosotros, porque recuerden que la gente no fallece, sino que se transforma. Ya no están aquí presentes en cuerpo, pero sí en los recuerdos de cada uno de ustedes. Así que, pues si creen y quieren, pues háganlo esto. Recuerden a sus seres queridos, compartan una oración, compartan una luz, compartan un alimento, que quizás es una tradición interesante para conmemorar o recordar mejor esa memoria de quienes ya no están entre nosotros. Gracias por ser parte de Ventana al Misterio, por estar aquí, siempre escuchando estas historias, compartiéndolas, viviéndolas, dejando sus comentarios, suscribiéndose a este canal y dando like a todos estos videos, así como enviándolo al grupo de WhatsApp de su familia, de sus amigos o compartiéndolo en sus propias redes sociales. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.